Bienvenidos a Crónicas del Inexplicable. Hoy vamos a hablar sobre algo diferente en el canal, un poco más largo de lo normal, pero no alejado de lo que solemos ver en este fascinante nicho, que tanto me apasiona a mí y también a ti que estás del otro lado. Así que prepara unos pochoclos, una bebida, ponete los auriculares y toma asiento. Porque lo que vas a escuchar hoy no es solo una historia de cine, sino una cadena de sucesos que todavía hoy muchos consideran inexplicables. Antes de hablar de la maldición, es importante recordar de qué trata esta película que marcó un antes y un después en el cine de terror. Poltergeist se estrenó en 1982, y aunque oficialmente fue dirigida por Tobe Hooper, muchos aseguran que en realidad quien tuvo la mayor parte del control creativo fue Steven Spielberg, que además era productor y ya estaba en la cima de su carrera gracias a éxitos como E.T. y Tiburón. La película cuenta la historia de la familia Freling, que vive en una tranquila zona residencial de Estados Unidos. Lo que parecía una vida normal cambia cuando comienzan a suceder fenómenos extraños en su casa, objetos que se mueven solos, voces que salen de la televisión y una energía cada vez más oscura que amenaza con destruirlo todo. El personaje más recordado es sin duda la pequeña Carol Ann, interpretada por Heather O'Rourke, quien pronuncia la icónica frase, "They regir, ya están aquí". Esta línea se volvió un emblema del cine de terror y marcó para siempre a la cultura popular. En cuanto a lo técnico, Poltergeist fue revolucionaria. Los efectos especiales estaban muy adelantados para la época, combinando animaciones digitales con técnicas prácticas que dieron vida a espectros, luces y fenómenos paranormales de una forma nunca antes vista en el cine. Gracias a eso, el público sintió que lo imposible estaba ocurriendo justo frente a sus ojos. La crítica recibió la película con entusiasmo. No solo fue un éxito comercial en taquilla, sino que también obtuvo varias nominaciones, incluyendo los premios Oscar a mejores efectos visuales, sonido y música original. Su mezcla de horror, suspenso y drama familiar la convirtió en una obra única, que podía asustar profundamente pero también conmover. Tal fue su impacto, que Poltergeist no se quedó como una simple película. Se convirtió en una franquicia, dando origen a 2 secuelas en los años 80 y a un remake en 2015, aunque ninguno logró capturar la magia ni el terror de la original. Sin embargo, con el tiempo la atención del público comenzó a dirigirse hacia otro aspecto más oscuro, los extraños sucesos y tragedias que acompañaron al rodaje y a los actores después del estreno. Y es allí donde nace la famosa leyenda conocida como la maldición de Poltergeist. Muertes trágicas e inesperadas. Dominic Dana Freling. Dominic interpretaba a Dana Freling, la hija mayor de la familia. Apenas meses después del estreno de Poltergeist, el 30 de octubre de 1982, fue brutalmente asesinada por su expareja, John Thomas Sweeney. La atacó afuera de su casa en Los Ángeles y la estranguló hasta dejarla en coma. Dominic falleció pocos días después, con tan solo 22 años. Su muerte conmocionó a Hollywood, especialmente porque era una actriz joven con una carrera prometedora. Para muchos, este fue el primer signo de que la producción estaba marcada. Heather O'Rourke, Carol Ann Freling. Heather fue el rostro más reconocido de la saga, la pequeña Carol Ann, famosa por la frase, "They regir". Durante el rodaje de la tercera película, en 1987, comenzó a presentar graves problemas de salud. Los médicos inicialmente diagnosticaron mal sus síntomas, creyendo que tenía gripe. En realidad, sufría de una obstrucción intestinal causada por una estenosis congénita. El 1 de febrero de 1988, con tan solo 12 años, sufrió un paro cardíaco durante una cirugía de emergencia. Su muerte repentina fue un shock mundial y reforzó como nunca la idea de la maldición, la figura icónica de la saga, arrebatada tan joven y de manera tan inexplicable. Julia Beck. Reverendo Kane. Beck apareció en Poltergeist 2, El otro lado, 1986, en el papel del aterrador Reverendo Kane, uno de los personajes más inquietantes de toda la saga. Durante el rodaje, ya padecía de cáncer de estómago avanzado, una enfermedad que lo consumía físicamente y le dio un aspecto espectral que aumentó aún más la fuerza de su personaje. Falleció el 14 de septiembre de 1985, poco después de terminar de filmar sus escenas. La coincidencia de que su personaje representara el mal encarnado y que muriera justo al concluir la película fue interpretada como una señal siniestra. Oh, hi, Mom. I'm gonna help protect the family now. Let me see.
Will Sampson. Taylor, el chamán. Sampson era un actor nativo americano, conocido por su papel en Atrapados sin salida. En Poltergeist 2, interpretó al chamán Taylor, un personaje que luchaba contra las fuerzas malignas. Hombre profundamente espiritual, Sampson estaba tan perturbado por la energía en el set que llegó a realizar una ceremonia de purificación para ahuyentar a los malos espíritus. Trágicamente, el 3 de junio de 1987, falleció tras complicaciones en una cirugía de trasplante de corazón-pulmón. Tenía 53 años. Su muerte, sumada a las anteriores, reforzó la percepción de que cualquiera vinculado a la saga estaba en riesgo. Fenómenos paranormales durante el rodaje. Uno de los aspectos que más ha alimentado la fama de La Maldición son los supuestos sucesos inexplicables que ocurrieron durante la filmación. Miembros del equipo técnico aseguraron que luces se encendían y apagaban por sí solas, incluso cuando no estaban conectadas a la corriente. También se reportaron fallos extraños en el equipo eléctrico y de sonido que no podían explicarse de manera lógica. En más de una ocasión, las cámaras dejaron de funcionar justo en escenas clave, como si algo invisible quisiera detener el rodaje. Varios actores y trabajadores afirmaban que, sin explicación, el set se volvía repentinamente gélido en medio de las grabaciones. Estas caídas de temperatura eran tan repentinas que incluso se podía ver el vapor de la respiración de las personas. Según algunos, esa sensación helada venía acompañada de la sensación clara de que alguien los observaba. La actriz Hovet Williams, quien interpretaba a la madre de la familia, confesó en entrevistas que regresaba a su casa después de grabar y encontraba cuadros colgados torcidos o cambiados de lugar, aunque nadie más había estado en la vivienda. Algunos actores aseguraban sentir sombras moviéndose en el set, aunque cuando miraban no había nadie. Se decía que, en ciertos pasillos de los estudios, había zonas donde los trabajadores se negaban a entrar porque aseguraban sentir una presencia oscura. Más allá de lo visible, varios actores coincidían en que el rodaje estaba marcado por una sensación de incomodidad constante. Algunos decían que simplemente estar allí les generaba ansiedad, como si el ambiente mismo cargara con una energía oscura. Para los creyentes, estas experiencias eran prueba clara de que Poltergeist estaba bajo la influencia de fuerzas sobrenaturales. La escena de los esqueletos. Uno de los pasajes más famosos y escalofriantes de Poltergeist es la escena donde la madre de la familia, interpretada por Hovet Williams, cae dentro de una piscina en construcción. A su alrededor, comienzan a emerger del agua múltiples esqueletos humanos que flotan y se acercan a ella mientras la tormenta ruge sobre el set. En pantalla, la secuencia es perturbadora, pero lo que nadie sabía en ese momento era que aquellos esqueletos no eran simples réplicas de utilería. Años después, la propia Hovet Williams reveló en entrevistas que los esqueletos que usó el equipo de efectos especiales eran reales. ¿La razón? En los años 80, fabricar esqueletos falsos de buena calidad era muy caro y requería mucho trabajo artesanal. En cambio, comprar esqueletos humanos auténticos, que eran usados en facultades de medicina para estudios anatómicos, resultaba más económico y accesible. El estudio optó por esta solución, sin medir las posibles consecuencias culturales y espirituales de usar restos humanos en una película de terror. Hovet relató que no fue informada de esto hasta después de haber rodado la escena. Pasó varios días metida en un tanque de agua fangosa, rodeada de cadáveres que creía de plástico. Cuando se enteró de que eran huesos humanos reales, quedó horrorizada y confesó que la experiencia la marcó profundamente. Ella misma bromeó diciendo que nunca pudo mirar igual un set de rodaje de terror después de aquello. Para muchos, este hecho fue el punto de origen de la supuesta maldición. Hay creencias espirituales que sostienen que perturbar restos humanos sin respeto puede atraer energías negativas o incluso maldiciones. La decisión del estudio fue duramente criticada con los años, y hoy sería impensable en una producción de Hollywood. El dato fue confirmado no solo por la actriz, sino también por miembros del equipo de efectos especiales que reconocieron públicamente haber comprado los esqueletos a proveedores médicos. Desde entonces, la escena es recordada no solo como una de las más aterradoras del cine de terror, sino también como una de las más macabras en la historia del rodaje. Y así llegamos al final de esta oscura historia. Poltergeist no solo fue una película que marcó un antes y un después en el cine de terror, sino también un fenómeno que traspasó la pantalla y se mezcló con la vida real de quienes participaron en ella. Las muertes trágicas, los fenómenos inexplicables en el rodaje,
y la polémica del uso de esqueletos humanos son piezas de un rompecabezas que, hasta hoy, sigue sin darnos una respuesta definitiva. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Estamos hablando de simples coincidencias o de algo mucho más oscuro? ¿Crees que el uso de huesos humanos pudo haber despertado fuerzas que no debían ser perturbadas? ¿O pensás que la maldición de Poltergeist no es más que una construcción mediática alimentada por la tragedia? Podría ser que ciertas películas, al adentrarse tanto en lo macabro, atraigan energías que van más allá de lo que comprendemos? ¿O todo esto se explica por la impredecible fragilidad de la vida misma? La respuesta queda en tus manos. Lo único cierto es que Poltergeist sigue viva en nuestra memoria, no solo como un clásico del terror, sino como uno de los misterios más inquietantes de Hollywood. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los misterios más inquietantes del cine. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este espacio donde juntos exploramos lo inexplicable. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Compartilo con tus amigos o en tus redes, así cada vez somos más en esta comunidad de buscadores de lo extraño. Y por supuesto, quiero leer tu opinión. ¿Qué pensás vos de la maldición de Poltergeist? Deja tu comentario aquí abajo, me encanta leer lo que cada uno aporta. Nos vemos en el próximo capítulo de Crónicas del Inexplicable, donde la realidad, muchas veces, supera a la ficción.